Pero vamos ya con, a ver, a quien también le podría haber pasado Ricardo un tigo con Durán, es a Gloria Cano, que nos está esperando. Gloria Cano, abogada de APRODE, abogada de las familiares de las víctimas, de los asesinados durante las protestas. Hoy la doctora Gloria Cano ha estado en la Fiscalía, donde la presidenta Dina Boluarte no ha querido, o sea, responder, esa es la verdad, no ha querido responder a las preguntas que tenía preparadas la Procuraduría y los abogados de las víctimas. Es cierto que las preguntas hechas desde la Fiscalía han ido más en el sentido de usted ordenó, usted no ordenó, usted dijo que mataran, usted dijo que este batallón fuese aquí, usted ordenó, y han obviado toda la parte de las omisiones. ¿Nos puede contar un poco eso, por favor, doctora Cano? Buenas noches, ante todo. Bueno, primero de señalar que la diligencia es reservada y por lo tanto lo que se dijo o no se dijo no lo puedo, digamos, contar de tal manera. Lo que sí puedo señalar es que fueron preguntas muy generales que no, o sea, desde mi punto de vista eh, eh, no se preguntaron, digamos, situaciones en específicos que pudieran dilucidar si hubo o no hubo conocimiento, si hubo o no hubo responsabilidad, si hubo o no hubo órdenes, o si hubo o no hubo simplemente una omisión. O sea, se le hicieron preguntas muy generales. No hubo cero repreguntas, incluso las respuestas fueron muy evasivas, ¿no? Incluso en algunos aspectos, incluso el abogado intentó darle como ayuda, la fiscal ahí ante una reacción que tanto de la Procuraduría como mía, le hizo gestos al abogado que incluso le señaló que por favor que se mantuviera en silencio, porque una cosa es que el abogado esté ahí presente para asegurar que ningún derecho sea violado, que, que todo el debido proceso se lleve a cabo, y otra cosa es que quiera intervenir ayudándole con las respuestas, ¿no? Entonces, pero bueno, la fiscalía desaprovechó una oportunidad valiosa para poder tener toda una cantidad de respuestas ante situaciones y también que las familias tuvieran una respuesta, ¿no? Entiendo que es una investigación preliminar, sin embargo, creo que era importante para la fiscalía como para las víctimas el conocer las respuestas de la señora Boluarte, quien ostenta hasta ahora el, el primer puesto en el Estado, ¿no? Como presidente de la República. Sí, doctora Cano, justamente sobre eso quería preguntarle, sé que no puede revelar detalles de las preguntas o las respuestas, pero sabemos que la presidenta se negó a responder las preguntas de ustedes, que son los abogados de las familias de las víctimas y también de la Procuraduría General. ¿Cómo fue ese momento cuando, digamos, se disponían a hacer las preguntas? ¿Quién reaccionó primero, ella o su abogado, y en qué términos? No, su abogado. Disculpa, voy a poner esto en silencio para que no interrumpa. Culminadas las preguntas del Ministerio Público, la Fiscalía dijo, bueno, ahora vienen las preguntas de la Procuraduría de la República, ¿no? Y después vienen las preguntas de la representación de las víctimas. Entonces, el abogado ahí interviene. El abogado interviene señalando de que van a hacer uso de guardar silencio, que no van a responder, que a los únicos que van a responder es a las preguntas de la Fiscalía. Entonces, en ese momento la Procuraduría sí hace una intervención señalando lo que ya todos conocemos, que hay una resolución del juez, ¿no? Que establece la legalidad en el sentido de que tanto la Procuraduría como la representación de las víctimas puedan participar en esta diligencia, y por lo tanto la participación implica también poder preguntar. De mi parte, igual que el otro abogado que asistió, señalamos en el mismo sentido que la Procuraduría, y yo hice dejar constancia de que en la anterior
anterior citación que hubo, que se suspendió, ella señaló que ella estaba dispuesta a declarar y que incluso iba a responder nuestras preguntas siempre y cuando el juez lo señalara de esa manera. Y el juez ya lo dijo. Sin embargo, en esta diligencia del día de hoy, se negó, ¿no?, a darnos una respuesta. Tal vez sabía perfectamente que no le íbamos a tratar o no le íbamos a preguntar con esa suavidad y con esa generalidad que le regaló la fiscalía, ¿no? Anuska. A ver, a mí me gustaría preguntarle dos cosas como abogada de algunos familiares de algunas de las víctimas de Ayacucho, básicamente, ¿cierto? Gloria. Sí, yo soy representante de varias de las víctimas fallecidas en Ayacucho, heridos también, y también del joven Becán Romario Quispe, que fallecido en Andahuaylas, ¿no? Perdón, ¿se ha dado fecha para una nueva declaración o con esto ya? No, ahí se cerró. Ahí se cerró la declaración de Dina Boluarte. Ahí se cerró. Ahí se cerró. ¿No va a haber otra indagatoria? ¿No va a haber otra declaración? No. No creo. ¿Ya? No sé si la fiscalía no creo que vuelva a llamar, que una ampliación. Tal vez de nuestra parte vamos a conversarlo, porque quedaron muchas cosas sin preguntar. Tal vez sería bueno pedir una ampliación de la ¿Qué cosa quedó sin declaración. preguntar? ¿Me puede decir una cosa que quedó sin preguntar, por ejemplo? A ver, muchas cosas. O sea, ¿cuál fue su reacción al conocer las muertes que hubo en Andahuaylas? ¿Qué es lo qué medidas se adoptaron? ¿Con quién conversó? ¿Qué preguntó? ¿Se preocupó? Cómo conoció lo de las muertes de Ayacucho, ¿no? ¿Quién le informó? O quién le informó, o tal vez porque cuando se establece el estado de emergencia se señala que hay una amenaza terrorista. ¿Quién les informó? ¿Quién era la fuente que les señalaba que las protestas tenían un vínculo con el terrorismo? O sea, muchas cosas se dejaron sin preguntar. Por eso te digo Se que le fueron preguntó preguntas por muy qué no tomó generales. medidas para evitar muertes en otros lugares después de lo sucedido en Ayacucho y Andahuaylas. O sea, las preguntas fueron muy generales. O sea, si yo hubiera sido fiscal, hubiera preguntado hecho por hecho para tener una cronología. Pero, o sea, lo que se adoptó eran unas preguntas generales de todos los hechos en una sola pregunta. ¿La fiscal de la Nación hizo alguna repregunta? O sea, No, porque el ninguna. que condujo Intervino solo interrogatorio fue el fiscal Guamán, solo pero ella el hizo fiscal alguna Guamán. repregunta. No, solo el fiscal Guamán. No hizo ninguna pregunta. Dos preguntas para terminar muy brevemente. ¿Cómo van las investigaciones? Hemos hecho notas en Epicentro donde ha quedado en evidencia que, bueno, los fiscales con el argumento de no, es que no tengo cómo ubicar a tal investigado, pues no lo llama cuando eso no es cierto. Están avanzando las investigaciones, se está citando a quien se tiene que citar o no se está avanzando. Y también este grupo especial que se creó de la Fiscalía en Lima, ¿está avanzando las investigaciones? En el caso de la Fiscalía de la Nación se ha señalado una serie de diligencias hasta julio, ¿no? Todas la mayoría, la gran mayoría, vía virtual. Nosotros solicitamos que la Fiscalía se trasladara a Ayacucho para tomar las declaraciones de los deudos de los fallecidos, así como de los heridos, ¿no? Y a la vez que tomará las declaraciones, pues, de los militares que están en Ayacucho. Sin embargo, se nos dijo que por las recargadas labores no lo podían hacer, así que todo iba a ser por vía virtual. Entonces, a partir de ahí se han señalado una serie de diligencias que llegan, como te digo, hasta julio, todas en su gran mayoría virtuales. Lo que no he visto, por ejemplo, en todas las providencias, es que se llame a declarar al ex premier Angulo. No está su declaración, no hemos visto que se le esté citando a declarar, lo pediremos. Están sí los policías, los comisarios, los jefes de operaciones especiales, ¿no? Sin embargo, por ejemplo,
el comandante general del ejército, así como el comandante general de las Fuerzas Armadas, no asistieron cada uno a sus diligencias. Al comandante general de las Fuerzas Armadas le tocaba el día de ayer. Yo fui, junto con otros abogados, a participar en la diligencia, pero no se presentó. Después nos dijeron que ese mismo día, o sea que el mismo día de ayer, había presentado un escrito para que se volviera a reprogramar, porque él había sido citado el 30 de mayo y tampoco asistió. Esta segunda citación tampoco asistió. Lo hemos visto por televisión en compañía de Dina Boluarte, de la investigada, en una ceremonia por los eventos de la Juria de la Bandera, ¿no? Por lo sucedido, el homenaje a Bolognesi, pero no asistió a la declaración. Entonces, y mandó un escrito el mismo día de la declaración. Entonces, tienen que reprogramar ello. Yo creo que efectivamente algunos mandos militares no quieren declarar sino hasta ver qué es lo que sucedía con Dina Boluarte. Bueno, ahora ya saben que ella no ha declarado generalidades, pero en esas generalidades ha dicho que ellos no tienen nada que ver y que, bueno, que quienes ejecutan son otros. Ella simplemente da las disposiciones. O sea, ha seguido en ese discurso de que la culpa la tienen las fuerzas del orden. ¿Los ha vuelto a dejar solos a policías y militares? O sea, ella tiene sesiones del Consejo de Ministros, o sea, le llega alguna información, pero no. O sea, básicamente. Ella no ordena, no tiene mando, no tiene nada. Entonces, ha seguido en eso. Ha repetido lo que ya había dicho públicamente, ¿no? Que ella es la jefa suprema, pero que no conoce el detalle de los protocolos y no tiene por qué responder por ellos, ¿no? O sea, ha dejado solos a los policías y militares que también se juegan el pellejo. En fin. Muchísimas gracias, como siempre, Gloria. Estaremos al tanto de todo. Muchas gracias, como siempre, doctora Gano. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.